Buenas noches a todas y todos. En nombre del equipo de la biblioteca les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia e interés manifestado en participar en el ciclo de capacitaciones que la biblioteca está organizando este semestre. Les saluda Paola Samamé, integrante del equipo de la biblioteca. Esta es nuestra segunda sesión y trata sobre APA básico. Se abordan conceptos, coberturas temática y características generales del formato APA, buscando familiarizar al estudiante con los principales aspectos propedéuticos que involucran. Estará a cargo de la bibliotecóloga Isabel González, integrante del equipo de la biblioteca. La dinámica será la siguiente. En determinados momentos de la exposición, Isabel hará una pausa para que ustedes le hagan las preguntas directamente. Así también podrán escribirlas por el chat. Y se las transmitiré cuando ella haga el pedido respectivo. Para tener una buena calidad en la señal de internet, les pedimos por favor mantener sus micros y cámaras apagados. Al finalizar la sesión, les pasaremos un enlace para que respondan la encuesta de evaluación de la capacitación de hoy. Se les recuerda que la grabación va a salir al final de la capacitación en el chat. Gracias. Adelante, Isabel. Gracias, Paola. Buenas noches a todas y todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, 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 se lo Isabel, escucha. todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por la confirmación. Em, antes de, antes de empezar, yo quisiera eh, hacer unas pequeñas aclaraciones mientras voy ubicando la presentación. Esta exposición de hoy no es bueno, tenemos una hora, ¿no? Entonces no puede ser tan exhaustiva como quisiéramos. Vamos a tratar de cubrir los aspectos más generales y casos también más usados de, del formato APA, ¿no? Así que igual todas sus preguntas son bienvenidas. La idea es que esto dure una hora, pero a veces nos excedemos un poquito contestando las preguntas. ¿Se ve ya la presentación? Sí, se ve. Ya, perfecto. Em, entonces, bueno, otra aclaración. em, Esto para los que están estudiando, pues, me imagino que algunos son egresados. em, esta sesión no va a reemplazar a todo un semestre de práctica del APA en su clase de metrín o de seminario de tesis. Esta sesión da los lineamientos más generales. Em, Como les decía al principio, no pretendemos ser exhaustivos, pero sí, como dijo Paola, familiarizarlos con todo lo que, los conceptos generales de APA y los casos, sobre todo, que más se usan en las investigaciones, ¿no? Dicho esto, también me gustaría comentarles que nos hemos basado en la nueva versión de APA, que es el APA 7 o APA 4 en español, pero es APA 7 más conocido. Em, y también en el nuevo documento de la universidad, la guía WARM para el citado académico, coordinado por el profesor Brañes. Entonces, ya sin más, comenzaremos hablando también de los conceptos, ¿no?, que están involucrados en esta sesión. Mm,
hay numerosos formatos de citado en el mundo académico. Está el Chicago, el del MLA y el APA es uno más de ellos, ¿no? ¿Qué implica esto de los sistemas o formatos de citado? Implica una normativa, reglas. Muchas veces no nos gustan las reglas, pero nos permiten tener un orden y transmitir mejor el mensaje en cuanto a la redacción académica. El uso de uno u otro formato va a depender de ciertas políticas institucionales, locales, a veces regionales incluso. Y para nosotros en la Ruiz se ha establecido ya desde hace algún tiempo que se va a utilizar preferentemente el sistema APA para el citado de fuentes. Em, Su nombre viene de las siglas de American Psychological Association. Es un formato creado por esta institución en Norteamérica eh, y se ha usado, estos psicólogos lo han usado para la publicación de sus investigaciones en fuentes académicas, ¿no? Este estilo, como les decía, va a sentar las bases para una comunicación académica más efectiva, fluida, clara, porque va a ayudar a que los autores o los escritores presenten mejor sus ideas, ¿no? Así pues, les va a proporcionar las pautas básicas para la elaboración de manuscritos y su publicación en fuentes académicas. Em, entonces, en APA estamos ya en la 7ª edición en inglés. Lo que se ha publicado es la 7ª edición en inglés. Y aquí en la diapositiva ustedes pueden ver la 4ª edición, dice un número 4 así medio gris, pero esa es la 4ª edición en español, ¿no? Esta es la traducción del manual APA 7, ¿no? De esta 7ª edición en inglés. Eso es lo que se dice en la segunda viñeta, ¿no? Se ha venido traduciendo por ya varias veces en distintos idiomas y en español esta es la 4ª vez. Cada institución establece una determinada versión o adaptación de APA. Por eso ustedes de repente habrán visto que la PUC tiene su adaptación del manual de APA, la Javeriana tiene su propio manual de estilo APA. No es que hayan varios APAs, sino que todas estas instituciones y así también lo ha hecho la UARM con esta guía que les he comentado. Todas estas instituciones, repito, se, se basan en el APA 7 o anteriormente en los otros APAs para sacar una adaptación, ¿no? Una versión para hacerla más asequible o más institucional, por decir así. Y eso es lo que ha pasado también con nosotros en la Ruiz, em, con la guía para el citado académico del profesor Brañes, ¿no? Em, ¿Qué temas cubre el estilo APA? El APA da algunas normas de redacción académica que cubren diferentes aspectos, ¿no? Diseño y diagramación es el primero. Esto tiene que ver con la maquetación del documento. Sorry, sí me siguieron, ¿verdad? Por si acaso recapitulo a cobertura temática. Les decía que en el APA hay varios temas. El primero es el diseño.
diseño, la maquetación del documento en general, tamaño de página, márgenes, sangrías, la tipografía que se va a usar, ¿no? Todo eso te define ya el APA. También un aspecto muy importante es la gramática y tiene que ver con el uso correcto y coherente del idioma. Y justo en el APA 7 también se ha incorporado el aspecto del lenguaje inclusivo. Eh, aparte de los ya clásicos que ustedes ven aquí de ortografía, sintaxis, uso de mayúsculas y minúsculas, entre otros, ¿no? También se puede ver el tema de la organización del manuscrito de acuerdo al tipo de escrito o de investigación que se esté trabajando. Y para ello hay que definir una estructura de trabajo, considerar niveles, subniveles de títulos, también las figuras y las tablas que tienen que estar igualmente organizadas en niveles y subniveles a veces también. Em, Finalmente, lo que vamos a ver hoy día, el aspecto propedéutico de APA, que esto es lo que define los modos de referenciar, o sea, referirnos a autores dentro del texto mediante las citas y como bibliografía al final de documento, o sea, las referencias, ¿no? O referencias bibliográficas le llaman, pero nosotros las conocemos como referencias y ese título se le pone en el documento. Entonces, vamos a entrar a la parte de citado. ¿Qué es una cita? ¿Para qué citamos? Em, la cita es la referencia que les decía que hacemos a otros textos académicos, a los autores de estos textos, con el fin de dar un mayor y mejor sustento a nuestros trabajos. Usamos el citado para introducir definiciones, a veces también para comparar o criticar puntos de vista de uno o más autores o para compararlos con los nuestros, con nuestras ideas. También podemos usar alguna opinión reconocida como fundamento de nuestras ideas y también se usan algunas citas para sugerir ideas a nuestros lectores. Eso sí, tenemos que tener cuidado en cómo usamos las citas. El estilo APA usa el formato autor-fecha y lo he puesto así fuera de paréntesis, ya van a ver por qué. Em, eh, para todo lo que es citado, ¿no? Si no citamos apropiadamente una idea que no es nuestra, incurrimos en plagio. Así que hay que tener cuidado siempre si tomamos una idea que no es nuestra, de citar la fuente adecuadamente. También hay que observar un equilibrio en el citado. Como dice el profesor Brañez en la guía WARM, ahora el APA 7, mm, digamos que recomienda eh, que se use más el parafraseo, ¿no? Que es un estilo de cita, un tipo de citado que vamos a ver ahora, eh, pero igual tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ni muchas citas que parezca un copy-paste de autores, ¿no? De puro paréntesis en nuestro trabajo, ni tampoco poquitas que no tenga un sustento
consistente y no tenga una base sólida donde fundamentarse nuestro trabajo, ¿no? Entonces, dicho esto, la guía también nos presenta esta noción de estilos de citado, que es bastante necesaria mencionarla porque se refiere a la redacción misma de cómo vamos a citar. Hay dos estilos básicos, ¿no? de citado, el estilo parentético y el estilo narrativo. El estilo parentético, esto se entiende mucho más con los ejemplos que están abajo, pero obvio usa paréntesis para toda la cita. Y el estilo narrativo incorpora la cita a la prosa o al texto que estamos redactando como parte de la voz narrativa que escribe, ¿no? Estos son algunos ejemplos de cómo se ve la cita eh, en ambos estilos, ¿no? Con dos autores, Mendoza y Ramírez, 2014, todo va entre paréntesis, y en una citación narrativa con los mismos autores, vamos a escribir Mendoza y Ramírez y solo entre paréntesis 2014. ¿Por qué el cambio del ampersand para el ampersand se llama este cosito que une a Mendoza y Ramírez en la citación parentética? He tomado esto también de la guía del profesor Brañez. Eh, Él recomienda, o bueno, está en nuestro manual, así que hay que seguir esas recomendaciones, ¿no? Em, que se use para la citación parentética este ampersand. Em, no sé si puedo escribirlo en el chat. A ver, como estoy compartiendo se escribe así. Ya está. Eh, y bien, como les decía, ese signo se usa para la citación parentética y en la citación narrativa no se puede usar eh, este ampersand porque es muy anglo, ¿no? Y algunos no van a leer ese ampersand, ¿no? No se puede reconocer en una voz narrativa. Entonces, allí lo que se debe hacer y usar es la conjunción y normal del español, ¿ok? Para tres o más autores también tenemos este ejemplo. Ya se usa el et al momento de citar. Es otro de los cambios porque antes de APA 7, o sea, hasta APA 6 habían un montón de casos, de 3 a 4 de una forma, de 2 de una forma, uno de una forma, a más de 4, más de 5, más de 7, otra forma. Entonces, aquí ya APA como que ha unificado un poco la variedad o la cantidad de los autores y la forma de citarlos. Y esto, ay, me moví. Eh, en la citación parentética va a ir todo entre paréntesis, ¿no? Kisangau et al. Significa y otros, et aliem, ali, et ali, sí, del latín, et ali, y significa y otros, ¿no? Y este es de 2007. Y en la citación narrativa va a ser Kisangau et al, igual et al, pero ya sin el paréntesis, fuera del paréntesis, todo lo que es los autores. Y solo entre paréntesis va a ir la fecha. Ahora bien,
Ahora sí vamos a ver los tipos de citado rápidamente. Tenemos dos tipos principales, la paráfrasis y la cita directa, literal o textual. La paráfrasis nos permite interpretar con nuestras propias palabras las ideas del autor. El parafraseo también implica citar de acuerdo al formato establecido ya en el APA, que ya les he mostrado, autor y fecha, autor, coma, fecha, ¿no? Eh, y además, en el parafraseo no es obligatoria la mención de páginas. Este es un ejemplo de una paráfrasis sin mención de página. Si bien los cambios recientes en la composición ideológica de los gobiernos pueden haber ayudado, otras restricciones institucionales favorecen el statu quo, parece ser más permanentes. Todo esto es interpretación de quien escribe, en este caso sería Cartaschini. Em, es una interpretación de primero Caroy Stein, sus ideas, y luego de Ardanaz y él mismo en 2013, ¿no? Para esto aparece en una obra de Scartaccini de 2017. Acá, a continuación, hay un ejemplo de paráfrasis con mención de página. Como les digo, no es obligatorio ponerlo, como en el caso anterior, pero algunos si lo ven necesario, lo ponen, ¿no? Em, lo mismo se señala en el documento. Entonces, como ven, no hay comillas, se reelabora la idea con las propias palabras del autor, en este caso Meques. Meques ha elaborado con sus propias palabras la idea encontrada en el Ministerio de Educación de Ecuador 2011, página 8. ¿Ok? Ahora veamos las citas directas. En el manual del profe Brañez, en nuestra guía institucional, le llaman cita literal. También el APA las llamaba antes textuales. Em, bien, tenemos en las citas directas, las palabras del autor aparecen tal cual están en su texto. El formato de una cita directa va a depender de su extensión. Son citas cortas, citas directas cortas, de menos de 40 palabras. Y también están las citas directas largas, que son de más de 40 palabras. Las de menos de 40 palabras, o sea, las citas textuales cortas, van dentro del mismo párrafo, entre comillas, y se pone el punto después de la referencia. O sea, después del paréntesis y todo eso. Y en las citas largas, de más de 40 palabras, o de 40 o más, em, el tratamiento, incluso en cuanto a diseño, varía porque va fuera del párrafo, como una cita en bloque. Va sin comillas y, como les decía, ¿no? Condiciones especiales de diagramación porque va fuera del texto. Vamos a ver, estoy retrocediendo, sorry. Vamos a ver ejemplo para cada una. Un ejemplo de cita de menos de 40 palabras. Aquí tenemos un texto adaptado de Bonvecchi y Enríquez. La cita empieza aquí, donde están las comillas, para detectar propiedades interesantes referidas a los vínculos, ta, 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 ta. Hay
si mal no recuerdo, 36 o 38 palabras aquí. Menos de 40, entonces va dentro del párrafo. De ahí viene la referencia, en este caso Brandes et al. 2006, página 82. Ojo, necesario ponerle la página. Cierro el paréntesis y ahí al final va el punto. Digo, ahora nos toca ver un ejemplo de cita directa de más de 40 palabras o cita larga, cita textual larga. Así lo van a encontrar como larga en la guía de profesor Brandes. Estas citas no usan comillas. Como les decía, van fuera del cuerpo de texto con sangría de 1,27 centímetros desde el margen izquierdo en todo el bloque. Em, la guía de profesor Brandes me parece que acá dice 1,25. ¿Ya? De hecho, que sí lo dice para lo que es las referencias, que tiene sangría francesa de 1,25 a partir de la segunda línea, pero supongo que para guardar la consistencia, el profesor también debe aplicar esta medida aquí a las citas directas. Vamos a ver ahorita cómo se diagrama una cita textual larga. Si la cita consta de más de un párrafo, los párrafos adicionales llevan sangría de 1,27 en la primera línea. O sea, todos van sangrados en primera línea un poquito más, ¿no? De 1 centímetro. Y todo se mantiene a espacio doble, igual que el resto del texto, y usando la misma tipografía. Todo es bueno, en nuestro caso sería Times New Roman o Arial. Hay opciones. El punto ahora se va a colocar antes de la referencia y ahora les vamos a mostrar el ejemplo. Si cabe extraer un mensaje de la genética del diseño animal, todo esto para presentar la evolución, lo que es la evolución, ¿no? Es un texto de San Pedro, 2019, en la página 195. Todo es la cita. Digamos que yo lo estoy usando en un texto propio, ¿no? Y mi texto va a venir por acá así, y entonces esto yo lo cito aparte, ¿no? Su propio párrafo. Y este es el sangrado de primera línea de 1,27 que les decía, 1,25 para el caso de la guía de la Ruiz. Como ven, el punto va antes de la referencia, ¿no? Le pongo el punto y empiezo a citar San Pedro 2019, página 195 y cierro paréntesis. Bueno, estábamos en la cita de cita, ¿no? En Walsh 1998 aparece todo este texto, pero nosotros no hemos podido acceder al texto de Walsh, sino a este de UNICEF. Entonces, puedo recurrir a citar a Walsh 1998 con esta frasecita como se cita en UNICEF 2005, que es la fuente a la que sí yo he tenido acceso y que finalmente va a ir en mi lista de referencias al final de mi trabajo. Incluyo obviamente las páginas de donde saqué el texto y cierro mi paréntesis. Hasta ahí tenemos el tema de citado. No sé, Pau, si hay alguna pregunta en el chat y de repente alguien también se anima a abrir su micrófono.
No, no hay preguntas referente al tema, solo donde se puede descargar el PPT, que luego se va a compartir. Sí, vamos a No hay revisar más bien preguntas esto sobre de la ujú, sangría para arreglarlo y para también, compartirlo. Ujú. sí, para compartirlo como PDF. Y también quería comentarles que si buscan en Google guía para el citado académico WARM o guía WARM para el citado académico, les va a salir la guía publicada el año pasado por el profesor Brañez y su equipo. Así que no hay excusa para que no la lean. También la tenemos en nuestro repositorio institucional, como ya les voy a mostrar en la lista de referencias que he hecho. Pero no sé, no hay ninguna pregunta entonces. Entonces seguimos. No, no, Eh, no hay preguntas en el ya, chat. ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver sobre la lista de referencias. Em, Esta es una lista alfabética de las fuentes citadas en el cuerpo del texto, ¿ok? En tal sentido, cada autor que aparece en el cuerpo del texto debe aparecer en la lista de referencias y viceversa. O sea, cada referencia que tengo en mi lista del final de referencias debe aparecer citado en el cuerpo del texto por lo menos una vez. Em, Ahora bien, en cuanto a la forma, ¿no? La presentación, em, la lista debe comenzar en una página nueva separada del resto del texto. Em, Dicha página debe tener como título referencias y debe aparecer centrado en la parte superior de la página. Em, Ahora, sobre los criterios de ordenamiento, les recomiendo mucho revisar con detalle el primer capítulo, no, segundo capítulo de la guía WARP. Y ahora sí me deja. Les decía, el primer criterio de ordenamiento es el autor. Luego, si un autor tiene más de una obra en la lista, el segundo criterio para ordenar va a ser el cronológico, o sea, la fecha. Tiene que ir en orden creciente. Por ejemplo, si hay dos obras del profesor Brañes, por decir, la más antigua va a ir primero y la más reciente hacia el final. Si hay dos o más obras de un autor del mismo título, el tercer criterio de ordenamiento suele ser el alfabético de título, pero también, eh, como les decía, en el documento del profesor Brañes está más detallado eso. Y se usa junto al año unas letras minúsculas A, B, C para seguir ordenando. Entonces, por seguir ese criterio, ¿no? Otro de los aspectos de forma, de presentación de la lista de referencias es que utiliza la sangría francesa de 1,25 centímetros respecto al margen izquierdo. El texto debe estar a doble espacio, igual que el resto del documento, y
las referencias no usan viñetas, simplemente se ordenan con la sangría francesa. Ahora les presento primero las principales diferencias de la 7ª edición de APA respecto a las anteriores. Por un lado, se elimina el dato de ciudad, ya en esa mención de la editorial. Se elimina la frase recuperado de, se elimina la etiqueta DOI o URL también. Se elimina también la mención de formato, plataforma o dispositivo de los libros electrónicos, ¿no? Aquí les pongo un enlace donde pueden ver las principales diferencias de la PUC. Y bueno, esta es la lista de referencias que hemos usado para la elaboración de esta presentación. Como pueden ver, hay dos materiales de la APA, dos materiales de Ibáñez, y los hemos ordenado de acuerdo a esos criterios, ¿no? Ahora les quiero mostrar, para terminar, los principales tipos de referencias que van a usar, trabajar, pero hay muchos más, y sobre todo en estos tiempos de alta tecnología, ustedes van a interactuar en sus investigaciones con muchas cosas de la internet, de redes sociales, y esos ejemplos también los van a encontrar en la guía WARM para el citado académico. No he querido entrar mucho en ese detalle porque son fuentes que de todas maneras van a ver en clase quienes estén llevando el curso. Y más bien estas fuentes impresas como que puede que se estén perdiendo. Para que se sepa cómo citarlas, las hemos puesto, ¿no? También algunas con su equivalente electrónico, formato electrónico. Libro físico. Tienen aquí la estructura de cómo se hace la referencia. También tienen el ejemplo, ¿no? De acuerdo a esta estructura, hemos creado Rodríguez F. 2020 la fecha, el título del libro en cursivas, y ahora pues de frente a la editorial, ¿no? Fondo editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ya no va a la ciudad. El libro electrónico, muy parecido, apellido, coma inicial del nombre, la fecha, el título del libro en cursivas y el URL o DOI sin etiqueta, obviamente, ¿no? Este es el ejemplo, Tomás N. 2002. Perspectives on the Community College, A Journey of Discovery. Todo eso es el título y todo va en cursivas y está en el URL que aquí se menciona. Ahora tenemos el artículo o capítulo en libro. La estructura es un poquito más complicada, ¿no? Es el apellido inicial, la fecha, el título del artículo o capítulo del libro. Este va en fuentes rectas, no cursivas. Y luego se pone la preposición en
Y ahora vamos a poner la fuente donde está ese artículo, ¿no? O sea, el libro, la fuente del libro, pero con la inicial del autor del libro, el apellido y la abreviatura que corresponda, ¿no? Suele ser coordinador o compilador, eso se abrevia com, dir, también director, ¿no? Ese tipo de abreviaturas se van a encontrar en los libros, ¿no? Luego va el título del libro, fecha ya no, porque la fecha está aquí, se supone que es la misma fecha que el libro. El título del libro va en cursivas, luego entre paréntesis va el rango de páginas que abarca mi artículo que estoy citando y finalmente la editorial, ¿no? Este es mi ejemplo. En este caso, el autor de este capítulo es Molina V, 2008, y el título del artículo es un poco complicado porque hasta comillas incluye, pero todo va en fuentes rectas, ¿no? Es que los estudiantes no saben leer ni escribir, o no leen ni escriben. El reto de la lectura, hasta ahí nomás van las comillas, hasta escriben. De ahí viene el reto de la lectura y escritura en la Pontificia Cali, ¿no? Hasta ahí es todo el título de mi artículo. Luego viene la preposición en que les decía y el editor en este caso, ¿no? El H, la inicial, Mondragón, la abreviatura editor en este caso y el título del libro donde está ese artículo, leer, comprender, etcétera. Luego viene entre paréntesis el rango de páginas que abarca el artículo y finalmente la editorial. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Ahora vemos el artículo de revista impresa con dos autores. Título del artículo, título de la revista, volumen, en cursiva, número entre paréntesis. A veces solamente hay volumen, a veces solamente hay número, entonces se puede prescindir de los paréntesis. Y el rango de páginas sin la abreviatura P o PP que teníamos para el artículo del libro. Entonces, vamos al ejemplo para que se vea más claro. Escurra M y Delgado A, 2008. Relación entre disposición hacia pensamiento crítico y estilos de pensamiento en el mundo Zapatán, Lima Metropolitano. Hasta ahí es el título de mi artículo. Este artículo está en la revista Persona, que va en cursiva. Está en el Persona número 11. Parece que solo tiene número. Y en las páginas de este número 11, de la 143 a la 175. Fíjense que no está la abreviatura P o PP que habíamos visto en el caso anterior. Ahora, un artículo de una revista electrónica. Esta es la estructura muy parecida a la anterior. Artículo, perdón, apellido, inicial, la fecha, el título del artículo en fuentes rectas, el título de la revista y el volumen en cursivas, el número entre paréntesis, el rango de las páginas y el URL o DOI. En nuestro ejemplo, que por cierto es de la misma revista pero en su versión electrónica, lo vamos a ver más claro. Los autores son Burga, León y Sánchez, cada uno con su inicial del nombre, y luego la fecha en 2014 en este caso,
Y el artículo se llama Estereotipos de los docentes de segundo grado, bajo rendimiento. Hasta ahí es el título del artículo. Eso va en fuentes rectas y solo el título de la revista, en este caso persona, va a ir en cursiva. Este artículo está en el persona número 17, aquí lo pueden ver, y va de las páginas 77 a 94. Aunque es electrónico, está paginado en la web de la revista, entonces mantenemos la paginación y posteriormente procedemos a poner el URL donde lo hemos encontrado. ¿Okay? Siguiente casito es el de las tesis. Ahora, esto lo he modificado un poco respecto de la vez pasada. En la vez pasada seguía bastante los lineamientos de la PAS 7, pero en el caso de nuestra guía WARM, pues la universidad está fuera del corchete. En APA estaba dentro del corchete. Entonces, tenemos que estar muy atentos y seguir más que nada las indicaciones de la guía WARM. ¿Okay? La estructura es parecida a la del libro. Pueden ver aquí que es una tesis de la Universidad de Caldas, en el ejemplo. Son Ponte y Cardona, 2009, Educación Ambiental y Evolución de la Densidad Poblacional, de su zona amortiguadora. Todo ese es el título y todo el título, como ven aquí, va en cursiva. Luego viene el corchete para indicar en de qué tesis se trata, ¿no? Es una tesis de pregrado, bueno, en el caso de en la guía WAR nos menciona que podemos poner licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, en este caso sería tesis de licenciatura. Y es de la Universidad de Caldas. Antes de eso cierro el corchete, la Universidad de Caldas, Manizales. En Manizales está la Universidad de Caldas. Ahora vemos el caso de una tesis publicada en línea. Esta es una tesis de la Ruiz. Está en nuestro repositorio. El autor es Alarcón, 2019, organizaciones sociales, San Juan de Lurigancho, Lima. Hasta Lima es parte del título, entonces tenemos que ponerlo todo en cursiva. Y luego viene el corchete con la mención de qué tipo de tesis es, tesis de licenciatura en este caso. Cierro mi corchete y voy a poner qué universidad es. Y aquí sí lo ponemos completo, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la ciudad. Bien. Luego ya el URL, en el caso de tesis de nuestro repositorio, se les pide referenciar con el famoso handle. Van a ver que tiene esta palabrita handle dentro del repositorio. Entonces, con eso hay que citar. Luego tienen aquí el caso de un artículo de periódico impreso. En este caso tengo el de Vargas J. Obviamente en los periódicos impresos hay fecha completa, ¿no? Del 4 de abril del 2019, por decirlo, ¿no? En este caso 4 de marzo del 2017. Y siguiendo este formato, ¿no? Primero el año y luego el día del mes. Luego el título del artículo de
periódico, reflexión, preocupaciones pedagógicas, todo en fuentes rectas, y solo el título del periódico o diario va a ir en fuentes cursivas. ¿No? Luego separo con una coma y retomo mi abreviatura de página. Esto está en la página 12 del periódico peruano de este día. Ahora, el artículo de periódico en línea. Hemos conseguido un artículo de La República. La única diferencia con el caso anterior es que al final no se pone página, sino el URL. Este es de Campodónico H, 2019, 29 de mayo. Cristal de Mira, Odebrecht y los megatones devastadores. Todo eso es el título del artículo y va en fuentes rectas. Solo el título del periódico, La República, va a ir en fuentes cursivas. Y ya, y de inmediato, pongo el URL, que sería esto. Este es un video en una plataforma digital, en este caso YouTube, ¿no? Para hacerlo, el URL, tenemos que reconocer estos datos básicos primero, ¿no? El URL, que está aquí en la barra, el título del video, la fecha de publicación, el canal, el usuario, el canal o usuario o autor, es lo mismo, y todos esos están en, en la plataforma, ¿no? Se ven de manera reconocible. Entonces, una vez que hemos reconocido todos esos datos, pasamos a construir nuestra referencia. Esto sería canal o autor, fecha, el título en cursivas, y si conviene, si está disponible la clasificación, qué tipo de video es. De repente es una entrevista, es un documental, ¿no? Se pone ahí. La fuente, en este caso va a ser YouTube, y el URL preciso, ¿no? de este video. Nuestro ejemplo es de Set Films, como hemos visto en la pantalla anterior. Aquí está. Se publicó el 7 de marzo del 2019. Seguimos la estructura de la fecha. 2019, día del mes, todo entre paréntesis. Y el título del video, que sería El nacimiento del cine, historia del cine. Todo eso es en cursivas, perdón. Ya de ahí viene en corchete, especificando que es un video de manera general. Está en la fuente, que es YouTube, y el URL. Bueno, con esto he querido dar un panorama bastante general a la exposición. Espero sus comentarios, sus consultas. Quiero decirles que vamos a poner el PDF de esta presentación aquí en el chat de esta misma reunión. No se preocupen. Seguramente tengo que hacerle algunas correcciones por ahí, pero sí quiero que esté en este PDF. He visto que hay varios que están interesados en obtener la presentación. Entonces, va a estar en el chat. La voy a dejar en el chat. No sé si esta misma noche, pero a más tardar mañana, ¿no? Isabel, hay 3 preguntas en el chat. Sí, dime, Pau. Peter Trinidad pregunta, ¿sobre el citado narrativo es para parafrasear o también se puede con parentético?
El citado, ya, más bien creo que se refiere al parafraseo, ¿no? Si el parafraseo se puede usar con citado parentético o citado narrativo. Sí, el parafraseo se puede usar de las dos formas también. Yo, en los ejemplos que he presentado, lo he puesto más con parentético, pero tranquilamente podría decir, vamos al ejemplo, de repente, Startacini y Ardanaz, eh, entre paréntesis el año, ¿no? Dijeron tal cosita, ¿no? Y con mis palabras. Entonces, es posible. De acuerdo. La otra pregunta es de Angie Castañeda. Buenas noches. Usted nos explicó cómo citar cuando hay autores en un libro. ¿Cómo podría ser en el caso de los editores de los libros de artículos? Si hay 3 editores, ¿cuál podría ser la estructura de la referencia bibliográfica? Me parece que sí mostraste una con Y, editores en artículo. eh, sí, bueno, en nuestros ejemplos de referencia no hemos visto muchos autores, ¿no? Un máximo de 2, pero creo que esto es lo que más hace, ¿no? Bueno, no. ¿Dónde está? Si fuera autor o editor y hubieran 2 o 3 o más quizás, eh, aquí habría que poner es un poco diferente la regla, ¿no? Pero habría que poner, si son 2, el otro autor en la misma estructura y el paréntesis editor o coordinador primero y luego ya el otro paréntesis de la fecha, ¿no? Ahora, si fueran 3, me parece que se mencionan todos. Y sí, para la lista de las referencias se mencionan todos. Incluso APA 7 tiene eso, que para las referencias pone hasta 20 y eso. En todo caso, lo mejor sería ver qué nos dice el profesor Brañez en la guía de citado WARM, pero no es difícil la construcción de ese casito, ¿no? Es apellido, coma inicial y apellido, coma inicial, luego el paréntesis de la responsabilidad, digamos, o sea, coordinador, editor, compilador, y luego viene ya el paréntesis de la fecha. De ahí ya continúa normalmente el caso, ¿no? Oscar Poma pregunta, buenas noches, una consulta, ¿cómo se puede citar leyes o sentencias judiciales? Por eso decía al principio que esta sesión no pretende ser exhaustiva. Estos son casos muy especiales. Nosotros damos a los alumnos del seminario de tesis de Derecho una sesión especial a pedido de la docente, usualmente, sobre las referencias jurídicas. En todo caso, les comento que APA es, como ya saben, un estándar de anglosajón, ¿no? Un estándar de habla inglesa, creado en habla inglesa. Entonces, no estoy viendo ese tipo de norma, ¿no? Nosotros tenemos unas normas
es otra cosa, ¿no? Otra forma de ver el derecho. Entonces, lo que hemos hecho, y también el profesor Báñez en la guía WARM también presenta esa casuística, es adaptar un poco según el tipo de fuente, ¿no? Eso es también lo que nosotros hemos hecho y presentado para los chicos de derecho de seminario de tesis y ahora vamos a hacer lo mismo para ellos, ¿no? Tomando en cuenta obviamente las recomendaciones del profesor Brañas. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micro. Ahí, Perdone, pregunta. sí, No hay- Un Sí, foto que envió, aparecen las capacitaciones que estamos evaluando, pero aparece el mes de septiembre. ¿Cómo hacemos ante eso? ya. Eh, ahora voy a revisar. En todo caso, yo les dejo el link en el chat al final de la capacitación para que lo puedan realizar. En los links les he dejado también la guía para el citado que está en el repositorio. También está el link de repositorio donde colgamos los PPTs y otras informaciones. También tienen el link de la biblioteca Te Responde, que es nuestro servicio donde nosotros proporcionamos el servicio de referencia y los otros datos de la biblioteca como WhatsApp y correo. También tenemos redes sociales. Por favor, síganos. Ahí nosotros ponemos las datos de nuestros servicios y también las capacitaciones futuras. sí, chicos, está en mi última diapositiva todo lo que es las redes sociales. Síganos por ahí, por favor. Y nos escriben también al correo y al WhatsApp. Paola, tengo el enlace para la encuesta. No sé qué pasó, ¿lo puedo enviar? Sí, sí, ¿Qué es envíenlo. ese? Disculpen, el primero creo que sí salió uno pasado, pero ahí este es el nuevo. Por favor, contesten la encuesta. Gracias. Gracias, Rita. Gracias, Rita. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Chao.